Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy, como estáis observando, vamos a preparar esta maravilla, rollo suizo, una manera que te voy a enseñar de prepararlo muy fácil, muy simple y muy sencillo. Así que si quieres saber cómo preparar esta maravilla y sorprender a todos tus invitados, solamente tienes que seguir el vídeo hasta el final. Así que nada, no me voy a enrollar más, pasamos a ver los ingredientes y la preparación. Y con esta receta vamos a empezar tamizando 120 gramos de harina. Es muy importante tamizarla, ya que no queremos grumos que luego nos complican mucho el trabajo. Lo que nos sobre después de tamizar lo tiramos, no nos sirve para nada. A continuación vamos a derretir mantequilla. Yo aquí he puesto 4 cucharadas grandes, pero que al final me va a sobrar mucho porque vamos a necesitar 4 cucharadas de mantequilla derretida. Así que no importa porque luego tampoco se tira. Una vez derretida la apartamos y la dejamos a un lado porque la vamos a necesitar fría. Después vamos a coger 2 boles, uno de ellos le vamos a poner claras de huevo y el otro yemas. Como estáis observando, yo tengo ahí 4 huevos de tamaño L, pero si los huevos que vais a utilizar son de tamaño M, entonces en vez de 4 pones 5. Una vez que lo tengamos separado, apartamos las yemas y vamos a empezar a trabajar las claras. Vamos a hacer el merengue, ¿vale? Aquí batimos bastante bien hasta ver espuma. Una vez veamos espuma, vamos a coger azúcar y lo vamos a añadir en 3 partes. El total de azúcar que tengo en ese vaso son 100 gramos. Ya hemos añadido una parte, añadimos otro poquito y ya la tercera. Y lo que sobra lo guardamos porque lo vamos a necesitar para las yemas. Ya tenemos el merengue. ¿Y cómo sé yo que está ya listo el merengue? Pues como lo que estáis observando, le doy la vuelta y no se cae. Vamos ahora a trabajar las yemas. Vamos a batirlas, pero antes vamos a añadir el azúcar que nos había sobrado cuando estábamos preparando el merengue. Y a continuación vamos a poner una cucharadita colmada de esencia de vainilla. Si no tienes esencia de vainilla, puedes usar ralladura de limón, que también le da un sabor muy rico. Batimos bastante bien hasta que las claras cambien de color de amarillo a blanco y se espesen. Como estáis observando, mirad qué espeso está. Entonces sí que está listo. Ahora, en un bol pequeño vamos a coger un poquito del merengue y un poquito de la crema o las yemas que habíamos batido y los mezclamos de esta manera. Una vez que se hayan mezclado, las añadimos a las yemas y aquí hay que tener mucho cuidado porque no queremos estropear el trabajo, así que vamos a darle las vueltas de forma envolvente, de abajo a arriba. Como estáis viendo, yo lo hago muy rápido, pero no es que lo haga yo rápido, sino que he puesto cámara rápida porque si no el vídeo se me va a alargar un montón. Pero es igual, coger de abajo hacia arriba y darle vueltas hasta que el merengue se integre con las yemas. Este paso es fundamental si quieres que el bizcocho te salga perfecto. Le damos la vuelta con muchísima paciencia y amor. Es muy importante si quieres que esto te salga bien. Lo único que tiene difícil, lo demás es muy fácil. Como estáis observando, yo he cambiado de bol. El que tenía las yemas era muy pequeño, entonces necesitaba uno más grande. Y aquí es cuando yo he utilizado la mantequilla, ya estaba fría. Si estuviese caliente, pues toda la mezcla se me iba a bajar por el cambio de la temperatura, pero al estar fría, pues como estáis observando, se queda intacta. Igual damos la vuelta de forma envolvente de abajo hacia arriba. Una vez lo tengamos, pues queda la última parte y es la harina. Lo mismo, vamos a añadir poquito a poco, pero de forma envolvente. Es muy importante meter la espátula muy adentro y darle la vuelta, ya que la harina muchas veces se queda pegada abajo. Una cosa que no os había dicho anteriormente, pero igual aún tengo tiempo, si queréis que el bizcocho salga de color marrón, como el de chocolate, pues en vez de poner 120 gramos de harina, ponemos 100 gramos de harina y 20 gramos de cacao amargo. Eso sí le da un color bonito si lo queréis marrón. Yo es que lo quería así, pero por si acaso. Una vez lo tengamos en una bandeja de horno, es muy importante poner papel de horno, es que si no es imposible, y ya con la ayuda de una espátula vamos a expandir toda nuestra masa por la bandeja
Yo aquí ya tenía el horno precalentado a 180 calor arriba y abajo. El horno yo recomiendo que lo pongáis a calentar cuando empecéis ya con la elaboración. Una vez que ya lo tengamos en la bandeja, vamos a meterlo al horno. Lo vamos a meter en el medio, ¿vale? Y dejamos el fuego arriba y abajo a 180 grados durante 10 minutos. Una vez pasadas 10 minutos lo sacamos, ponemos otro papel de horno en la encimera y le espolvorizamos azúcar glass. Damos la vuelta a nuestro pastel o bizcocho y vamos a quitar poco a poco el papel horno. La función del azúcar glass o azúcar en polvo evitará que nuestra masa se pegue en la papel. Como está muy caliente, pues se puede pegar fácilmente. Una vez que hayamos quitado el otro papel, pues vamos a intentar darle forma a nuestro bizcocho. Quitamos los bordes que quedan feos y listo. Y ya le damos la vuelta. Aquí un consejo muy importante es darle la vuelta estando caliente, porque si está frío luego es imposible, ya que se nos va a romper todo. Y lo dejamos apartado hasta que se enfríe durante 15 a 30 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo, cogemos una cazuela, vamos a añadir 280 mililitros de agua, 3 cucharadas bien colmadas de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Lo removemos todo y lo ponemos a fuego medio alto hasta que rompa a hervir. Una vez lo tengamos, lo quitamos del fuego y pasamos a la siguiente etapa. Vamos a coger nuestro bizcocho o nuestra base y la vamos a remojar bastante bien con la mezcla que acabamos de retirar de fuego. Una vez que lo tengamos, pasamos a la siguiente etapa. En un bol vamos a añadir 200 mililitros de nata para montar o nata para batir con 35% de materia grasa. Le añadimos 3 cucharadas bien colmadas de azúcar en polvo, azúcar glass, una cucharadita bien colmada de esencia de vainilla, queso crema tipo Filadelfia o queso mascarpone como el que he utilizado yo y por último 3 cucharadas bien grandes de cacao en polvo. Batimos todo hasta conseguir que nuestra crema se espese. El cacao que he utilizado yo es el dulce, que se me olvidó deciros. Seguimos batiendo durante 10 minutos hasta que se espese. Lo retiramos y vamos ya a la etapa penúltima, que es rellenar nuestro bizcocho. La rellenamos con nuestra crema que acabamos de batir y le vamos a dar la vuelta. Aquí hay que tener paciencia. Lo enrollamos, que es muy fácil, y aunque luego se caiga por los bordes no pasa nada. Lo ponemos en un plato y lo vamos a untar con la misma crema. Vamos a untar toda la base por fuera. Con la ayuda de un cuchillo como lo que estoy haciendo yo o con una espátula, lo rellenamos y no dejamos ningún hueco, todo todito. Una vez lo tengamos, lo vamos a meter al congelador durante 2 horas. La siguiente etapa es el ganache. Aquí tenemos 100 mililitros de nata para montar o nata para batir. La calentamos hasta que rompa a hervir. Una vez lo tengamos, se lo vamos a echar a 300 gramos de chocolate, que aquí se me ha cortado el vídeo, pero todavía se ve bien. Lo vamos a remover hasta que el chocolate se derrita por completo. Si no conseguís que se derrita, lo volvéis a poner a baño María y listo. Como estáis observando, ya se ha derretido y ahora de forma opcional vamos a añadirle almendras en cubitos. Es que la verdad le da un aspecto precioso, a mí por lo menos me encanta, pero es totalmente opcional. Una vez que hayamos sacado nuestro rollo del congelador, le vamos a echar nuestro ganache. Como estáis observando, yo tengo una fuente bastante amplia por abajo, le he puesto papel horno y encima la rejilla y ya el rollo. Esto para que cuando el chocolate caiga, pues por lo menos pueda luego aprovecharlo. Y las 2 cucharadas que veis ahí abajo, eso me ayudará luego a retirar el rollo sin estropearlo ni manchar mucho mis manos. Y lo que me sobró de la nata, antes cuando lo he rellenado, pues le he puesto la decoración esa por encima. Y lo cortamos, mirad por dentro, os voy a enseñar cómo queda. Precioso, mira, de sabor, ya ni os cuento lo rico que está.
Mira por dentro, por el amor de Dios. No me digas que no te hace agua en la boca. Porque a mí desde luego que sí, es mi postre favorito. Y ya veis, muy fácil, aunque tenga muchas etapas, son muy fáciles de preparar. Y si te ha gustado la receta de hoy, por favor compártalo con todos tus seres queridos para que ellos también puedan disfrutar de este pedazo de rollo suizo. Yo os recomiendo que hagáis esta receta y por favor, si lo hacéis, dejadme en comentarios cómo os ha quedado y si tenéis cualquier duda no dudéis en comentármelo, que os contestaré a la mayor brevedad posible. Y no olvidarte de regalarme un me gusta si es que te ha gustado para así animarme a subir más recetas. Antes de irme, quiero agradecerte que hayas llegado a ver el vídeo hasta el final y espero volver a verte en la próxima receta. ¡Hasta luego!